ya ha empezado a aparecer y que forma parte del crecimiento y del nacimiento de la ciencia tal y como hoy la entendemos. La propia neurociencia moderna, la neurociencia cognitiva y también la práctica de mindfulness que aquí en la casa de Niracara hemos desarrollado ya durante algunos años. Y cuando sabes que una relación funciona es cuando de forma completamente espontánea pues nos comenzamos a mandar mensajes, WhatsApp, empezamos a hablar, comimos juntos y de toda esa relación ha surgido un proyecto, no solamente este directo, sino también un programa que le invité a hacer en Niracara sobre estoicismo para aquellas personas que quieran iniciarse en el tema. Él es investigador, él también se define como estudiante de estoicismo y por otro lado también es escritor. Ha escrito una obra que la tengo por aquí detrás, luego os la enseño y ahora está en su segundo libro que es como un parto. Un tercer parto ya. Sí. Porque el primer libro fue un parto, luego un parto de tu hija pequeñita que ahora tiene 9 meses hoy. 9 meses hoy, que eso es todo un camino iniciático, quiero decir, el ser padre. Y ahora estás embarazado de un segundo libro. Deseando dar a luz. Es verdad. ¿Cómo está siendo el proceso? Bueno, está siendo muy, muy entretenido porque al final aprendes mucho, pero es duro. Al final, a mí me gusta esto que decía Pablo Dors, que escribir es sentarse cada día con tu propia estupidez, y me siento así. Entonces es incómodo. Pues normal, pero yo creo que no hay proceso en el que uno aprenda, en el que, bueno, pues al fin y al cabo no se presenten desafíos. Y hoy vamos a hablar de eso. Digamos, el índice de lo que veníamos a hablar Pepe y yo tiene que ver con, lo hemos titulado la paradoja del confort, aunque no solamente vamos a hablar de comodidad y de placer, sino de otras cosas. En 3 partes. No sé si quieres hablarnos de las partes que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de lo que es el confort y de por qué es una paradoja, de por qué estando más cómodos que nunca, entre comillas, estamos de alguna forma peor que nunca en temas de ansiedad, de estrés, etcétera. Vamos a hablar también de la inflación del desarrollo personal que hemos llamado, ¿no? Del tener que estar siempre mejorando y hasta cuándo. Y luego del aislamiento, de por qué habiendo tantos medios nos sentimos más solos que nunca. Está habiendo muchos casos de depresión en el sentido de sentirse solos, estar en soledad. De hecho, ya he visto un montón de proyectos que están surgiendo también en torno a esto. Y eso va a ser un poco el resumen de la charla. Yo creo que va a ser muy interesante. Y de forma general, Pepe, ¿por qué crees que el estoicismo o la filosofía, tal y como se generó aquí en Occidente, nos puede dar ciertas respuestas, al menos, no solamente para entender cuál es el origen de por qué parece ser que estamos cada vez peor, y ahora os voy a decir algún dato al respecto, sino también de ciertas soluciones? ¿Por qué el estoicismo en particular o la filosofía clásica en general nos puede dar cierta orientación? Todo esto. Pues porque yo siempre me hace gracia decir esto, ¿no? Si tú hoy en día traes aquí a Marco Aurelio o a Epicteto o a Séneca y les dices que configuren YouTube o un podcast o un iPhone o lo que sea, pues no tienen ni idea de lo que les estamos hablando. Pero si les hablas de, aunque ellos lo llamarían de otra manera, pero de estrés, ansiedad, de ira, de soledad, traiciones, pasiones que llamaban ellos, pues nos pueden dar una masterclass. Entonces eso significa que al final, aunque todo lo de fuera ha cambiado mucho, lo de dentro no ha cambiado tanto. Y a mí me encanta el hecho también de que sea muy práctica, porque al final los estoicos hablaban de cambiar ideas abstractas por acciones concretas. Entonces a mí me gusta esta idea de la filosofía, sí que está muy bien hablar sobre ello, debatir sobre ello, pero al final a mí lo interesante es qué tengo que hacer yo para estar mejor, qué tengo que hacer yo para combatir esta ansiedad, este estrés. Y sobre todo también en el sentido de que hablamos del exceso de confort, de esa paradoja del confort, que ellos en concreto Séneca proponen ideas muy interesantes de qué podemos hacer a diario para no estar demasiado cómodos hasta el punto de que eso nos perjudique. Que ya hablaremos de esto, lo desarrollaremos un poco más, pero es esta idea de el exceso de confort nos puede debilitar. Y Séneca, por ejemplo, propone que nos autodañemos limitadamente, pero prácticamente a diario. Esto que se conoce como hormesis, que ahora hablaremos de ello. Pero sobre todo yo creo que es de actualidad. Al final, aunque hayan pasado 2000 y pico años, pues muchas de las enseñanzas del budismo se pueden aplicar perfectamente hoy en día, pero muchas del estoicismo también. Poniendo un marco de referencia, un
unos datos que recogí hace poco de la Agencia del Medicamento, lo tienen publicado y tienen un dashboard publicado también que todo el mundo puede entrar, en el que se ve el consumo desde el año 2010, incluso desde antes, hasta el 2022. En dos tipos de fármacos que nos suenan a todos. Unos son ansiolíticos y otros son antidepresivos. Los antidepresivos en el 2010 aproximadamente lo consumía un 6% de la población. 6% de la población ya son muchos, teniendo en cuenta de que la población lo componen niños, adultos mayores. Y por otro lado, en el 2022 hemos llegado prácticamente a un 10% en antidepresivos. Y en ansiolíticos también ha subido menos, pero también ha subido ligeramente el consumo desde el 2010. Y aquí hay muchas lecturas. Una lectura más positivista puede decir, no, es que antes, en el 2010, diagnosticábamos menos y había mucha gente sin tratar. Puede ser. Otra lectura es, ha pasado algo desde el 2010 que de alguna forma ha generado cada vez más malestar. Crisis. Problemas, por ejemplo, por el uso intensivo de la tecnología. En el 2010 estábamos en torno a 300 minutos aproximadamente de exposición de pantallas al día y vamos a pasar ahora prácticamente a los 700 y pico minutos. Puede haber muchas otras cosas. Pero a mí lo que verdaderamente me apasiona de esto, apasiona en el sentido neutro de la palabra, es que estamos objetivamente en el momento donde menos peligros en las sociedades, las ciudades modernas, hablo de España, pero también gran parte del mundo, donde menos peligros hay. Peligros reales, ¿no? De que te pueden causar un peligro de muerte. Vivimos muy cómodamente. Pero sin embargo, parece que cada vez estamos peor en ese sentido. Y a mí me encantaría investigar contigo sobre por qué crees, cuál es tu perspectiva de por qué está pasando esto. Pues yo creo que pues es un poco lo que has dicho, ¿no? Que vivimos más cómodos que nunca y eso hace que la menor incomodidad nos saque más de nuestras casillas. En el sentido de que, bueno, pues tú antes, el otro día hablaba con un chico y me decía, hasta Carlos I de España y V de Alemania tenía que ir de Extremadura a Santander en caballo, ¿no? Y si volvemos atrás, pues hasta Marco Aurelio también. Hoy en día no. Hoy en día cualquier persona, vamos a llamar, con un salario mínimamente decente, puede viajar en tren desde cualquier punto del mundo a cualquier punto del mundo, en avión. Tenemos acceso a más información que ningún emperador de la historia, que ningún rey en la historia. Tenemos acceso a mayores comodidades que ningún rey en la historia. En general, agua caliente siempre que queremos, luz siempre que queremos, temperatura siempre que queremos. En verano hace calor, pues nos ponemos el aire. En invierno hace frío, nos ponemos la calefacción. Tenemos hambre, pedimos a una app y en media hora lo tenemos aquí. Y que no tarde más de media hora, que entonces montamos en cólera. Queremos leer un libro, nos podemos meter en internet y tenerlo o al instante o al día siguiente. Yo creo que todo eso, que son logros que obviamente ha hecho a la sociedad evolucionar y al ser humano evolucionar y que son conforts buenos que hemos buscado, en exceso es cuando se produce pues esas ansiedades o esos enfados o esos estreses. Y luego también lo que hablábamos del estrés de las sociedades modernas. Al final, antes, y cuando digo antes me puedo referir a hace 15.000 años, ¿no? Teníamos ese estrés, esos picos de estrés puntuales, en el sentido de que pues a lo mejor teníamos que tener cuidado de los depredadores o pasábamos a lo mejor mucha hambre pero luego comíamos un montón. Ahora siempre estamos en unos picos de estrés más o menos estables. Siempre hay cosas que nos están apretando. Pues el ritmo de vida de las ciudades, las presiones en el trabajo, la dificultad de llegar al fin de mes, el tener que pagar facturas, el no saber qué va a ser mañana. Si a eso le añadimos a lo mejor pues las comparaciones en la tecnología, ¿no? También de esas redes sociales que siempre estamos buscando esa próxima solución o ese próximo premio a la dopamina o compararnos con esa persona que estamos viendo, aunque no queramos hacerlo, lo hacemos inconscientemente. Yo creo que si todo ese batiburrillo de cosas las juntamos, creo que el cerebro no ha cambiado tanto como para poder asimilar todo eso de golpe. Entonces yo creo que al final pues salimos un poco cada uno como puede hacerlo, por peteneras. Y a lo mejor pues esto lo hemos hablado.
muchas veces son formas de autorregularnos, ¿no? El hecho de pedir comida cuando estás ansioso, cuando estás estresado, o el hecho de beber alcohol, o el hecho de jugar a ciertas adicciones, ¿no? Son formas de regulación, pero en exceso son peligrosas. Hay una cosa que tiene mucho sentido biológico realmente en todo esto. Hablabas de dopamina. La dopamina es un neuromodulador. Hay al menos 2, 3 circuitos cerebrales que se asocian a la dopamina, que funcionan principalmente con este neuromodulador. Y en particular uno de ellos, el mesocortico límbico, está relacionado principalmente con el aprendizaje por refuerzo. Algo bastante estandarizado. Y Peter Sterling, que es un fisiólogo muy interesante, ha escrito recientemente un libro maravilloso que es What is Health, que es salud, en 2022. Él es el creador del concepto de alostasis, junto con su colega Peter Ayer, creo que se llamaba, y habla de algo fundamental de entender, y es en la antigüedad estamos preparados para perseguir a nuestras presas. Es decir, nuestro propio sistema de cómo generamos energía muestra a individuos, a una especie como el Homo sapiens, con la capacidad de recorrer largas distancias sin apenas probar bocado. Por eso somos los monos más gordos, porque tenemos la capacidad de acumular grasa. La grasa es una manera que tiene el cuerpo de acumular energía al final, ¿no? Es un depósito que finalmente se convertirá en glucosa. Pues bien, cuando finalmente cazábamos un animal, se generaba un aporte de dopamina tan grande que nosotros teníamos ese placer. Y ahora buscamos ese aporte de dopamina en el más comida, en el más sabor. Por eso necesitamos endulzar o salar o tener glutamato o cualquier tipo de sustancia que aporte más sabor. O en el más en algún punto, mejor emplatado o lo que fuera. De tal manera que finalmente estamos tan cómodos que no se generan esos chutes que necesitamos naturales en las acciones más cotidianas como comer, y lo buscamos en otro lado, ¿no? Por ejemplo, en ese sobre consumismo que a veces tenemos, ¿no? Y que nos lleva finalmente también a una paradoja de salud. Morimos hoy más de obesidad que de falta de alimento. Y de sedentarismo. Sedentarismo. A mí hay una cosa que me ha gustado. El otro día leí un artículo, esto lo acabo de pensar. Antes también nos veíamos de alguna manera obligados a retrasar la recompensa, ¿no? Porque cuando tú cazabas un tigre o lo que fuera, un animal que te fueras a comer, tenías que transportarlo durante mucho tiempo antes de comértelo, porque si no podían venir otros, o sea, tenías que llevarlo a la cueva, a un lugar seguro, porque si no podían venir otros depredadores, o sea, no podías matarlo y comértelo ahí. Eso hoy en día es más lejos todavía, porque hoy en día lo pides y te lo comes en el instante, o lo tienes en la mesa y lo engulles. Eso por un lado, que también parte de nuestra naturaleza es ser capaces de andar distancias muy largas y cargando mucho peso, que eso es algo hoy en día que también se ha olvidado, ¿no? Porque al final tenemos carritos, tenemos coches, tenemos los carritos del bebé, los de la compra, al final poco a poco vamos perdiendo incluso esa capacidad muscular de cargar cosas, ¿no? Y luego por otro lado lo que has dicho del siempre más, Séneca en las cartas a Lucilio tiene una parte muy interesante que dice cuando muere un deseo nace otro. Y es esta idea de la adaptación hedónica que también se habla en psicología, que es el siempre querer más y el pensar que la felicidad o el bienestar, o como queramos llamarlo, está en lo siguiente. Y eso se traduce, por ejemplo, en el hecho de que tú, al compararnos con los demás también, ¿no? Tú tienes a lo mejor un coche y ves que tu vecino pues tiene uno más nuevo, o tiene uno mejor. O tienes un modelo de teléfono y han sacado uno nuevo y necesitas comprártelo. O crees que necesitas comprártelo. Y cuando te lo compras, pues obviamente tienes ese chute de dopamina, de alegría, de disfrutarlo, de mira qué bien, mi teléfono nuevo, mi coche nuevo, cómo lo disfruto. Pero luego al año que viene sacan otro modelo. Y al año que viene sacan otro modelo. Y al año siguiente otro modelo. Y tu modelo ya se empieza a sentir como muy viejo, ¿cómo es? La palabra... Anticuado. Anticuado, justo.
y ya quieres el nuevo. Nunca tienes suficiente. Siempre buscas el siguiente y piensas que en lo siguiente, piensas que en lo siguiente. Y eso también pasa con la información. Incluso que ahora hablaremos con el desarrollo personal. Muchas veces piensas que las soluciones a lo que crees que te pasa, lo que te pasa de verdad, está en el siguiente libro o en el siguiente podcast, y tienes que comprar otro libro y otro podcast y otro vídeo de YouTube. Y siempre tienes que estar consumiendo algo porque lo que tienes ahora no es suficiente. Entonces yo creo que también viene un poco de eso, ¿no? De esa escasez existencial, siempre pensando en el next shiny object, ¿no? Eso es. El siguiente objeto, la siguiente técnica, el siguiente terapeuta, el siguiente libro, el siguiente tal, me va a dar aquel chute. Y yo creo que tiene sentido, en cierto modo, porque al final el ser humano lo que yo creo que busca es progresar o desarrollarse, ¿no? Y crecer en algún sentido. El problema yo creo que es intentar depositar esa felicidad o esas esperanzas o ese sentimiento de que todo irá bien cuando consigas eso. Cuando consigas eso estarás bien un tiempo, pero enseguida querrás otra cosa. A mí me parece que esto tiene mucho que ver con algo que yo creo que no se habla demasiado, y es que es el confort, que es el placer. Y para mí hay un placer que realmente es adaptativo y otro placer que no es adaptativo. Es decir, normalmente cuando hablamos de hedonismo nos referimos al placer no adaptativo, pero también hay un hedonismo bueno. Es decir, el placer que uno tiene, por ejemplo, después de hacer ejercicio. El placer que uno puede tener cuando está... El bienestar mental que uno puede tener cuando uno está tranquilo en una noche de verano, hablando con una persona que quiere al lado y todo está simplemente bien. El placer que uno tiene después de comer, como decía Epicuro, moderadamente. O el placer también que uno tiene cuando después de un esfuerzo ha logrado algo importante. Por ejemplo, el placer de escribir un libro. Hay un proceso entre placentero y pero muy ansiógeno también en el hecho de escribir un libro, pero al final también te da un placer. Pero hay placeres no adaptativos también. O sea, esta constante inflación que a veces hay de next shiny object, el siguiente objeto brillante que me está haciendo caminar hacia ese lado como si fuera una zanahoria, y que no me permite verdaderamente tener otro tipo de placer inmediato y en el presente, o el placer que todos conocemos como malo, que es el que realmente no te adapta. Por ejemplo, estar todo el día en el sofá. No un día de domingo, sino todos los días haciendo poco y cuidándose poco, digamos, el cuerpo, ¿no? Porque al final no es adaptativo porque te va a hacer estar peor, ¿no? Pero me gusta esta imagen del placer, porque el placer al final, biológicamente, siempre ha sido una brújula. O sea, el placer orienta a los seres vivos en aquello que de alguna forma se adapta a su propio relacionarse en el entorno, lo que les va bien, la comida que es saludable, a algo que puede ser potencialmente peligroso. Pero me parece que en la sociedad actual, y ahí está la paradoja del confort, hemos hackeado el sistema del placer. Claro. Es decir, tenemos al alcance muchas formas de placer que a la larga es verdad que pueden ser no adaptativas o que nos generan, digamos, o nos permiten también tener una mayor distracción o una mayor evitación de cuestiones que a lo mejor tenemos que resolver, ¿no? Es así, al final tú piensas que te da más placer comerte un brócoli o comerte una hamburguesa. Cuando te quedas a solas, ponerte a pensar en algo o mirar el móvil, a entretenerte, ¿no? Como evadirte. Y eso también me pasó, por ejemplo, escribiendo el libro. Yo digo que lo de escribir un libro para mí me parece muy difícil porque no tienes una respuesta inmediata. Si tú publicas un artículo en redes o un post o lo que sea, tienes enseguida ese feedback de likes, comentarios. Es que ha gustado. Si no tienes nada, es que no ha gustado. O no se ha visto o lo que sea. Cuando tú estás escribiendo un libro, tienes que estar escribiendo 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea, un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y no ves recompensa por ningún sitio. Por eso lo hace tan duro, yo creo. Yo lo he analizado, o sea, lo he intentado entender en mí y creo que es eso. Y eso también puede pasar, por ejemplo, con situaciones en las que tú necesitas pasar un periodo de incomodidad inmediato
para que luego se vea algún placer después. Que es, por ejemplo, esa idea de estás tumbado en casa tranquilamente, viendo algo en la tele, comiendo unas palomitas, pero te toca ya entrenar. Y en ese primer momento no te apetece ir a entrenar, luego vas a entrenar y nunca te has arrepentido de ir, simplemente te gusta, o sea, y te sientes bien, porque químicamente se liberan, ¿no? Igual pasa quizás con la meditación, ese primer momento de tener que dejar de hacer lo que estás haciendo para sentarte a no hacer nada, tampoco somos buenos en ello, ¿no? Y yo creo que al final es aprender a bailar con esa incomodidad que puede durar unos segundos, unos minutos o semanas o meses, y que lo más importante, yo creo, en la vida pasa por ahí, ¿no? A mí me gusta mucho un tipo que se llama Naval Ravikant, que él dice, este tipo tiene aforismos muy buenos, ¿no? Y él dice, un cuerpo en forma, una mente en calma y una casa llena de amor, esas cosas no las puedes comprar, tienes que ganártelas. Y es un poco esto. Al final podemos comprar un montón de cosas, podemos pedir un montón de cosas a casa, lo que quieras, pero lo importante de verdad te lo tienes que ganar día a día. Y yo creo que lo importante de verdad que te tienes que ganar día a día pasa por aprender a estar incómodo, o sea, aprender a estar cómodo en la incomodidad de no ver recompensas inmediatas. Y yo creo que en la sociedad actual estamos haciendo justo lo contrario. Estamos siempre buscando la recompensa inmediata, muchas veces porque competimos con algo que está diseñado para ganarnos. Muchas veces vamos a tirar el ejemplo del móvil porque es el clásico, pero yo el otro día viniendo en metro, o yendo en metro, últimamente estoy viajando bastante en metro, te dirá que hay en todo el vagón una persona sin mirar el móvil. Estamos todos así, o leyendo en un dispositivo o con los cascos, pero una persona sin hacer nada, que te doy que te diga una en el vagón a lo mejor. Si lo llevas a otro ejemplo un poco más tonto, si tú comparas el número de gente que baja por las escaleras mecánicas o que baja por las escaleras normales o incluso que sube, que es peor todavía, nadie va por las físicas. Y eso también se traslada seguramente metafóricamente a otras áreas de la vida en las que tú muchas veces por no pasar una incomodidad en ese momento que luego trae una recompensa, al final prefieres la recompensa barata e inmediata que igual que llega pasa, ¿no? A mí me gusta esta frase de Musonio Rufo, que es el profesor de Epicteto, que le decía algo así como cuando algo te cuesta esfuerzo, lo consigues y el esfuerzo se queda, el esfuerzo que has hecho te lo quedas, pero cuando quieres un placer, ese placer se va, pero el haberte equivocado se queda también contigo. Entonces al final es esta idea de yo creo que está bien perseguir el placer, pero en las cosas adecuadas y con moderación. Javier está nervioso porque hay preguntas interesantes en el chat, así que... Bueno, o sea, quería comentaros que hay gente de Argentina. Un saludo. Un saludo. Muy grande. La placa nos sugiere que adaptativo alguien puede estar adaptativo. Pues Gustavo La Plata es tocayo mío. No sé, la tocayo es. Qué bien. Bueno, pues a ver, hay una definición realmente, como decir, básica, estándar de adaptación, y es lo que a nivel evolutivo, lo adaptativo es aquello que te permite finalmente generar que lo que proporciona mayor posibilidad de supervivencia a la especie, que es la reproducción. Entonces, más adaptativo es, uno, que puedas sobrevivir, dos, que puedas reproducirte. Eso es a nivel muy biológico, muy, ¿cómo decir?, desde la teoría de la evolución. Pero adaptativo se puede también interpretar desde otra perspectiva. Yo como tengo una base de física, pues te lo voy a plantear desde ahí. Cuando generas una conducta que te adapta más, es aquella conducta que, uno, genera menos retribución energética a nivel cerebral, es decir, gastas menos, pero obtienes una mejor respuesta, ya sea del entorno o de ti mismo, ¿no? Dicho de otra manera, cuando generas una conducta o un tipo de pensar más adaptativo, en comparación con lo no adaptativo, tienes más posibilidades de prosperar, digamos, en el entorno que te ha tocado vivir. Entonces, simplemente eso.
Obviamente, lo adaptativo no es algo absoluto. Es decir, una cosa adaptativa en un tipo de cultura puede ser no adaptativa en otro tipo de cultura. Porque depende finalmente también del entorno. Hay una cosa, Pepe, que a mí me interesa mucho y te quiero mostrar un gráfico para... A ver, aquí, este gráfico. En este gráfico hay un eje X que muestra una molécula que todo el mundo hemos oído hablar que se llama cortisol. El cortisol es una molécula que lo que permite al cuerpo es generar un aporte de glucosa rápido al torrente sanguíneo para que tengamos la capacidad de utilizarla en el aporte energético dentro de nuestras células. Entonces, cuando estamos ante una situación de peligro, necesitamos más glucosa para luchar o huir. Y por eso se la relaciona con el estrés. Pero en realidad es mucho más amplio la producción de glucosa. O sea, el cortisol está relacionado con otras muchas cuestiones, no solamente con el estrés. Cuando tú empiezas a hacer dominadas, necesitas mucho más aporte de glucosa para tus músculos, por lo tanto el cortisol sube. Y no está relacionado estrictamente con ese estrés o como normalmente definimos estrés. Pues bien, en el eje Y está algo así como una definición muy alto nivel de lo que sería el performance cerebral. Si bien cuando te levantas por la mañana a lo mejor estás en un pico de performance a la hora de haberte levantado, estás en la zona verde de la curva. Si al mediodía te tomas un cocido madrileño y un postre copa y puro, a lo mejor, dado que el sistema digestivo siempre compite con el sistema nervioso, pues va a bajar tu nivel de performance, y si tu IQ era de 100, el IQ es el cociente intelectual, a lo mejor después del cocido tu IQ es menor. Sabéis que hay incluso estudios que muestran cómo el IQ disminuye en un tanto por ciento significativo simplemente por dormir 6 horas en vez de 7 horas, ¿no? De media, porque hay gente que no necesita dormir 7 horas. En principio, lo que viene a significar este gráfico es que, nuestro performance cerebral varía, es decir, no es fijo. 2, está relacionado con el estado de excitación y por lo tanto con el cortisol. Nosotros podríamos estar en una zona verde, que es una zona bastante alta de performance, sostenible, pero si vamos a la zona amarilla, que está justo en el pico de la curva de Gauss, podríamos estar un tiempo, pero se agotarían las reservas, igual que cuando uno corre en sprint, por ejemplo, y volvería a bajar. Cuando estás en la zona azul, abajo del todo, te sientes desmotivado. No tienes ganas de hacer nada y tu performance cerebral es bajo. Cuando pasas a la zona roja, por ejemplo, cuando estás muy excitado, cuando tienes muchos nervios, cuando te sientes amenazado por una situación, pues también tu capacidad de razonamiento baja, tu capacidad de gestionar las emociones baja. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones que estamos todos a flor de piel, con las emociones digamos muy potentes dentro de nosotros, es mucho más fácil que haya menor capacidad de regulación de las emociones y se pueden ver, por ejemplo, altercados, ¿no? Bien, pues la cuestión de este gráfico nos muestra también un concepto que se utiliza mucho más en los entornos de estoicismo, aunque es un concepto que nace de la investigación en botánica, que es el de hormesis. Y es la cuestión del saber vivir, por así decir, no tiene que ver tanto con reducir el estrés, porque si lo reducimos del todo no habría performance siquiera cognitivo, no habría conducta, sino tiene que ver con esa habilidad para poder navegar dentro de esta curva y poder estar más o menos en una zona verde, entre 10 y 20 microgramos de partido por decilitro de cortisol, que es lo que medimos.
y que de esa manera más o menos estemos en algo sostenible, ¿no? Ujú. Y también tiene que ver con algo que nosotros trabajamos mucho en el entorno de mindfulness, que a veces también se malinterpreta como una técnica de relajación. No es estrictamente una técnica de relajación. Lo que enseñamos en mindfulness más bien es a saber poco a poco abrirnos, por así decir, o exponernos a las situaciones en las que por algo automático nuestro cortisol se dispara. Ujú. Una persona que ha pasado por una situación mala económica, se le va a disparar el cortisol cuando piense simplemente en abrir la cuenta bancaria y visitar la página web de su banco. Porque el cerebro está hecho para predecir esas posibles amenazas porque nos salva la vida con ello. Pero claro, a la larga pues no es adaptativo. Aquí una vez más, ¿qué es adaptativo? Y entonces lo que enseñamos en Mindfulness es a ir gradualmente exponiéndonos a estos estresores, a las situaciones que son difíciles, y cuando digo gradual lo subrayo, porque si uno lo hace, digamos, de golpe, puede ser demasiado masivo y Claro. tener un efecto goma, es decir, que el cuerpo se defienda de una forma más intensa todavía cuando se vuelve a presentar el estímulo. Esto se puede percibir como una especie de hormesis psicológica. La hormesis es una paradoja también, y es como una sustancia que potencialmente puede ser peligrosa para el cuerpo, empezó siendo para las plantas, Ujú. en una dosis justa potencia los recursos, y aquí otra vez va la palabra adaptógenos, es decir, todo aquello que hace el cuerpo para adaptarse. Los baños de agua fría son algo paradigmático que además se os atribuye a los estoicos. No hay estoico que no se bañe con agua fría. Mentira. Pero también a nivel psicológico podríamos hablar de una hormesis psicológica, es decir, de la capacidad de afrontamiento, de exposición gradual a aquellas partes de nuestra vida que nos llevan a esa zona roja. Ujú. ¿Y ahí qué hacer? ¿No? Te lo pregunto. ¿Ahí qué hacer cuando nos enfrentamos a una situación difícil? ¿Qué hacer para volver a equilibrar? ¿Cuál es el ancla que nos equilibra en una situación difícil? No evitándola, para volver a un estado en el que más o menos haya una mejor performance. Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Al final no hay una respuesta unánime que funcione a todo el mundo, seguramente. Y yo creo que todo eso empieza por una clave que tú has dicho, que es el adaptarse y hacerlo de manera progresiva, ¿no? Si tú nunca has corrido, no puedes apuntarte a una maratón. Si tú nunca has hablado en público, no puedes dar una charla TED a 10.000 personas. O si tú nunca has pues entrenado, o si nunca has hecho ayuno, no puedes empezar haciendo ayuno de 48 horas. Entonces tienes que ir poco a poco. Y los estoicos hablaban de esto en el sentido de todo con moderación. O sea, todo, pero con moderación. Es decir, encontrando ese punto medio o ese justo medio que decía Aristóteles. Al final, esto de la hormesis nació, tú has dicho de la botánica, pero también se habla en Antifrágil, dice Nassim Taleb, que el rey Mitrídates, no sé si era cuarto o sexto, no sé dónde iba el palito, él siempre sospechaba que su mujer le iba a envenenar. Entonces, para no morir envenenado, todos los días ingería un poco de veneno. Entonces se lo cargaron de otra cosa, pero envenenado, ¿no? Entonces ahí empezó también un poco, ¿no? Y es esta idea de, yo creo que para que no te rebase una situación límite, tienes que ir enfrentándote a ella poco a poco de forma voluntaria. Y esto viene a enlazarse con la paradoja del confort. Si tú siempre estás de una manera cómoda y nunca, odio esta expresión, pero viene al pelo la de salir de tu zona de confort, cuando te veas obligado a salir de forma forzada, no vas a tener esos recursos internos ni has desarrollado esas habilidades para enfrentarte a ello. Entonces, los estoicos aconsejaban, concretamente Séneca en la carta 18.5, aconsejaba a Lucilio ir poco a poco sometiéndose a situaciones que a él le fueran duras. Dice esta frase que me gusta mucho, ¿no? Dice,
los soldados levantan vallas cuando hay paz para estar preparados en la guerra y hacen maniobras que parecen inútiles para cuando llegue la guerra estar preparados. Y dice una frase que me encanta que dice: al que no quieras que en la acción tiemble, ejercítalo antes de ella. Esto es la idea de someterse, que es una cosa que siempre que digo la gente como que le chirría un poco porque dice: joder, si la vida ya es difícil, ¿cómo encima me la voy a poner yo más dura? Y no se trata de ponerte la más dura, sino de someterte cada día a pequeños estresores de forma voluntaria para poco a poco ir adaptando, una vez más, cuando acabes de someterte a ese estresor, te adaptas a la nueva situación que estás viviendo, ¿no? Es lo mismo. Por ejemplo, el deporte puede ser un Claro. estresor voluntario. Yo te he escuchado una entrevista que decían, dice, si tú nada más hacer deporte, imagínate que vas a una sesión de CrossFit súper intensa. Justo sales de la sesión de CrossFit y vas al médico, el médico piensa que vas a morir a los 10 minutos porque tienes la presión por las nubes, el pulso, todas estas... Claro, luego el cuerpo se adapta cuando descansas y esta idea de las incomodidades es un poco la misma. Por ejemplo, el mayor miedo del mundo es hablar en público. Más que la muerte incluso. Y también tiene un sentido evolutivo, ¿no? Porque te sientes juzgado, sientes que a lo mejor te rechazan. Entonces, ¿cómo puedes adaptar eso? Pues poco a poco afrontándolo de una forma que te vaya suponiendo una incomodidad. Y eso te lo cuento porque yo lo he hecho así. O sea, yo ahora sí que puedo dar una charla ante 200, 300 personas sin problema, pero me daba pánico ponerme delante de una cámara. Y como lo he superado es poniéndome delante de una cámara. Al final te pones, pues por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Con el móvil sin grabar. Pero ya te pones ahí, ya te sientes incómodo, ya sientes, te empiezas a equivocar, te empiezas a sudar, empiezas a ponerte nervioso. Luego grabando, luego lo subes a un sitio, luego se lo enseñas a alguien y poco a poco así vas superando eso. Y al final es lo mismo. El otro día hablábamos también de la gente que tiene miedo a los gatos, por ejemplo. Para superar ese miedo o afrontar ese miedo, los meten en una habitación con un gato en la otra punta metido en una jaula. Y esa persona inmediatamente se empieza a estresar, se empieza a poner ansiosa, se empieza a poner nerviosa. Pero pasado unos minutos se empieza a relajar y empieza a convivir con la idea de estar con el gato en esa habitación sin que le pase nada, porque cognitivamente sabe que el gato no le va a hacer nada porque está encerrado. Cuando se acostumbra a eso, empiezan a ponerle a lo mejor 2 gatos en una jaula o a acercar la jaula un poco. Cuando ya está medio cómoda, pasa un tiempo, le sacan al gato y lo sujeta el psiquiatra o la persona que esté con ella. Y poco a poco así al final va acostumbrándose a estar en una habitación con un gato. Entonces una cosa que era completamente insoportable, como era una situación tremendamente difícil, que es como yo soy incapaz de estar en una habitación con un gato, poco a poco, con una progresiva estrés y adaptación a esa situación, eres capaz de estar con un gato en una habitación, que es un ejemplo un poco absurdo, pero es real, ¿no? Hay mucha gente que le pasa. Y el estoicismo habla también de eso, ¿no? No hace falta duchas de agua fría, aunque sabemos de los beneficios psicológicos que tiene, pero sí que puede ser algo tan tonto, pues eso, como hacer deporte, o como hacer un pequeño ayuno, o como decíamos antes, hormesis psicológicas, esta idea de someterte o leer ciertas piezas de información que sean más difíciles de las que tú puedes entender, ¿no? Y intentar... A mí esto me pasó con el estoicismo también, yo no entendía ni nada. Pero empecé poco a poco a escribirlo, empecé a leerlo, a decirlo despacio, a decirlo en voz alta, y poco a poco pues esa hormesis psicológica o esa hormesis cognitiva, por decirlo de alguna manera, el cerebro es adaptativo también, se va adaptando. Claro, y lo que ocurre también quizás en... ¿Se nos está viendo? Perdón, que estoy viendo ahí la imagen de... Sí. Vale, perdón. Lo que ocurre también en nuestra, digamos, nuestro entorno inmediato y más aún ahora, es que tenemos muchas vías para escapar o evitar esos procesos de exposición. Por ejemplo, intelectualmente. Ahora tenemos ChatGPT, que es una maravilla. Pero también es verdad que la contraparte es un arma de doble filo. La contraparte es que los cerebros no se desarrollen porque ya hay una inteligencia artificial que se desarrolla por los cerebros. Justamente. Y lo mismo ocurrió con Internet. O sea, hubo un cambio radical. Si bien antes de la revolución .com buscábamos información en bibliotecas, los artículos científicos íbamos a bibliotecas a leerlos. Y te puedo decir que añoro ese tiempo en el que uno se ponía con un artículo en papel a leerlo tranquilamente. Ibas subrayando, veía las referencias, ibas leyéndote cada una de las referencias. Eso ahora
ya no es posible porque el ritmo ha cambiado. Claro. Y cuando vas a hacer una lectura sobre algún tema, no tienes un artículo para leer, tienes 65, que es imposible leerlos, a no ser que tengas 65 días prácticamente, porque si uno quiere verdaderamente empaparse de algo, tiene que pasar tiempo. Y eso hace que, a mi juicio, también cierta capacidad cerebral disminuya. Ujú. La práctica de meditación también es una exposición a uno mismo. O sea, a veces el mayor, ¿cómo decir?, estresor que uno tiene es uno mismo. O sea, el simplemente parar y observarse a uno mismo puede ser realmente un desafío. Y también es por así decir, una exposición al vacío. Es decir, a que no hay nada ahora que llene las horas, no hay ninguna acción que puedas hacer, no hay ninguna peli que puedas ver, no hay ninguna notificación que ahora esté generándote una atracción de la atención. No hay nada más que estar aquí, sentado. Claro. Y curiosamente esa exposición genera un aprendizaje. Un aprendizaje nuevo. Y es posible estar bien sin hacer nada. Y eso, para mí, es ampliar las posibilidades. Las posibilidades de acción. Ujú. El espectro de posibilidades que tenemos, ¿no? Por lo tanto, te vuelve más adaptativo. Si un organismo ante un problema del entorno tiene 7 vías de respuesta, tendrá menos capacidad de adaptación que otro que tiene 7 vías más 20. Porque tendrá un espectro mayor para elegir. Ujú. Y creo que esa es una mejor definición de adaptación que la que he dado antes, Gustavo. Un poco Juan Cristóbal, que ha pasado hasta por libres la de tomar control, ¿no? Que la chica que María hace rato, tantas personas están tan cansados y agotados que para elegir además parece la normalidad. Aparece. Yo me quedo con la primera. Yo iba a decir la segunda, así Pues que venga. perfecto. ¿Empiezo yo? Sí. Pues es que esto no es nuevo. Al final me gusta... Yo me aprendo muchos aforismos de memoria porque me ayudan a tener heurísticas luego, ¿no?, a la hora de pensar en ello. Pero, por ejemplo, Séneca decía que la mayor prueba de una mente equilibrada es que es capaz de estar consigo misma. La mayor prueba de una mente equilibrada es que es capaz de estar consigo misma. Y Blaise Pascal decía algo así como que la mayor parte de los problemas del ser humano es que era incapaz de estar sentado consigo mismo media hora en una habitación. Este problema no es nuevo tampoco. Pero a lo mejor antes no tenían más narices. Y aunque no se soportaran, tenían que estar. Pero hoy en día, es como decía, no me acuerdo de cómo era el nombre, perdón, de María. Básicamente, cada vez que tú te quedas a solas, tiras hacia algo. No eres capaz de estar contigo mismo. De hecho, y esto me ha pasado, quedarme solo y buscar en Google cómo autoconocerme mejor. Tanto tiempo contigo, ¿no? ¿Cómo conoces a un amigo? ¿Cómo conoces a tus... Pues pasando tiempo con esta persona, preguntándole, escuchando, pues contigo igual. Pero hoy en día tenemos estos dispositivos que están muy bien hechos para que cuando tú estés solo, pues... Incluso estando con gente, ¿no? Cuando estás en la comida y ves a la gente que está hablando por otros sitios. Intentamos huir como de una... Yo esto intento explicar, ¿no? Como de una realidad a otra, pero estás como huyendo de tu vida, ¿no? De tu propia vida. Al final todo esto es un poco más mentira. Entonces al final a mí me gusta... Yo he hecho números, ¿no? Y creo que es trágico. Y una vez, no sé si voy a hacer la cuenta exactamente porque ya sabes que soy más de letras, pero algo así como, si tú pasabas, esto creo que es menos de la media, 4 horas al día en una pantalla con el móvil, eso al final de la semana son 28 horas, ¿no? 28 horas. Al final de un mes, más o menos, si pasas 4 horas al día, 4 por 3, 4 por 30, 120. Creo que son 5 días mirando el móvil.
Si pasas 4 horas al día, que es lo normal, incluso me parece hasta mucho poco, más. claro, estás 5 días al mes mirando el móvil. Si eso lo multiplicas por 12, 12. cada año estás 2 meses enteros mirando el móvil. Total. Y si eso lo multiplicas por, no sé si son 5 o 6 años, cada 5 o 6 años estás 1 año mirando el móvil. Es para pensárselo, ¿no? Entonces al final tampoco hay que estar siempre volviéndose loco y decir, bueno, cada vez que me queda solas voy a respirar o lo que sea. Entiendo que... Pero sí que intentar equilibrar esa balanza y pensar si ese es el tipo de vida que tú quieres vivir, ¿no? Y si al final, muchas veces... yo tengo un amigo psicólogo que me dice que si la gente se dedica el tiempo suficiente, los psicólogos desaparecerían. Porque aprenderían a preguntarse, aprenderían a cuestionarse, aprenderían a estar consigo mismos. No sé si esto sería tan así, pero es verdad que igual habría menos casos de ansiedad o de estrés o de problemas, ¿no? Al final, cuando tú estás evadiéndote de una realidad constantemente para entrar en otra cosa que lo que hace es darte premios, al final es una máquina de tragaperras. Pues yo creo que el peligro es grande, ¿no? Y ahí, precisamente, y por hilar un poco con tu pregunta, igual si estamos perdiendo esa capacidad de elegir. Y esa capacidad de elegir a lo mejor la podemos recuperar. Yo intento hacer esto, no siempre lo puedo por trabajo, como si fuéramos niños pequeños, simplemente quitándolo. Hay veces que el fin de semana me compré hace poco un móvil analógico, un móvil de SMS y sin internet. Y cuando tú apagas ese móvil y no te quedan más narices que estar con este, la cosa ya cambia. Tú en un fin de semana ya lo puedes ver. O incluso, si, te digo más, si por tu trabajo a lo mejor no, pero si puedes apagarlo a las 6 o las 7 de la tarde y coger un móvil normal me refiero a los hace 20 años. Patatófono. Sí. Ya estás de otra manera. Estás de otra manera. No vas a encontrar la felicidad ni la serenidad ni vas a ser una persona plena en un día, pero estás de otra manera. Total, yo también lo he probado y tenemos como estrictos planes de screen free, de un día sin pantallas en casa y Claro. son realmente muy sanos, ¿no? Claro. Y yo, fíjate, me viene la imagen de algo que pasó hace muchos años cuando o mayor no tenía ni un año y estaba llorando por cualquier motivo, ¿no? A veces simplemente los niños pequeños tienen o sea, se ventilan, digamos, emocionalmente con el llanto y no hay que hacer nada más que estar con ellos, acogerlos y contexto se les pasa, ¿no? Uh-huh. Pero salía a la calle y él iba llorando. Y entonces vi el terror de una pareja de vecinos muy majos, por todo lo demás, al ver al niño. Y querían por todos los medios atraer la atención, darles cosas, todo menos que ese niño llore. Entonces es ese terror a los estados psicológicos, al llanto, el que creo yo que también se ve por doquier. ¿Y qué es el teléfono? Muy fácil. Es un chupete. O sea, cuando tú decías antes, estás de alguna forma experimentando una situación difícil, compleja dentro de ti, y automáticamente, boom, coges el móvil y te pones a ver lo que sea que cada uno vea. Yo a veces me veo sorprendido de mí mismo mirando el periódico, algo que no me interesa lo más absoluto, pero todo menos afrontar este estado que ahora estoy viviendo, ¿no? Entonces, debería de haber un cartel en todos nuestros móviles que ponga atención, no usar como chupete. Y ahora quiero ir a la cuestión que nos lanzaba, no me acuerdo del nombre, pero sí de la cuestión. Y es hasta qué punto tenemos, Juan Cristóbal, hasta qué punto tenemos libertad de acción, ¿no? Mira, si puedes poner la pantalla, te lo agradezco, Javier. Te voy a dar este mapa, Juan Cristóbal, y a todos. Y es un mapa que expresa perfectamente mi idea de lo que es la libertad. En general, todas nuestras acciones y nuestras formas de pensar, yo diría que son automáticas. Y eso no es trágico, es lo que es. Es decir, que nuestro cerebro, aquello que es automático, digamos, genera menos o gasta menos energía en aquello que es automático que en aquello que es voluntario o consciente. Pero, por otro lado, lo automático es mucho más rígido que lo consciente voluntario.
pero normalmente la mayor parte de las cosas que pasan en el cerebro son automáticas, es decir, no son voluntarias. Tú tienes una capa de voluntad, por así decir, ¿no? Más frontal, y que, por ejemplo, es esa capa, una vez más, Sapolsky lo dice muy bien cuando dice, cuando quiero pensar sobre la región frontal del cerebro, pienso en aquello que me permite hacer lo correcto cuando no lo quiero hacer. ¿Vale? Entonces es toda esa capa que tenemos los seres humanos y otros primates, pero sobre todo los seres humanos, y que nos permite elegir, por lo tanto, tener cierta libertad. Entonces yo lo automático lo asocio con la no libertad y lo voluntario lo asocio con una libertad, entre comillas. Porque todavía no tengo muy claro cuánta libertad tenemos de acción, ¿no? Es algo que estoy work in progress pensando, ¿no? Pero en el gráfico vas a ver una cosa. Uno, hay una palabra que pone tradición, y justo debajo de tradición hay un pozo de potencial. Ese pozo de potencial tiene una pelotita. Esa pelotita es mucho más probable que esté en ese pozo de potencial, en ese pozo. Una canica en un pozo, ¿vale? Pues es poco probable que salga. Algo así pasa en tu cerebro cuando se ha consolidado un aprendizaje. Es decir, es mucho más probable que ante un cierto estímulo, ¡pum!, se produzca una vía. Incluso con los chistes. No sé si a ti te ha pasado, Pepe, pero yo cuando cuento un chiste y funciona, de repente lo repito en entornos que más o menos se parecen. Y te acuerdas más. Cuando te dicen, cuéntame un chiste, te viene ese. Te viene ese. ¿Por qué? Es que físicamente se mielinizan más esas vías que se activan cuando te acuerdas del chiste. O sea, es como un cauce que se hace más profundo y por donde es mucho más probable, por lo tanto, que circule el agua. Entonces, eso es así de manera estándar. Nosotros acumulamos automatizaciones en nuestra forma de pensar, aunque creamos que somos libres pensando, normalmente son automatizaciones en nuestra forma de actuar en general, y por eso podemos procesar tantísima información y estar hablando, estar viendo, estar pensando a la vez, ¿no? Porque hay muchos de esos procesos que son automáticos, igual que cuando nos movemos y hacemos un deporte complejo. No lo pensamos, se da, ¿no? Bien, pero en un momento dado, y sobre todo cuando hablamos de un tipo de desarrollo personal o de cómo la razón nos puede llevar a corregir ciertos comportamientos que a lo mejor no nos vienen bien a nosotros o a los demás, ¿no? Pues podríamos hablar de que hay un cambio, un proceso de cambio, es decir, una cierta libertad, que es, primero, un nuevo conocimiento. La bolita ha subido un poquito. Un nuevo conocimiento. Vale, tú comienzas a pensar que hay una posibilidad diferente, ¿no? Miro el móvil y he visto el letrero de no usar como chupete, pero yo lo quiero usar como chupete, pero entonces me acuerdo de un nuevo conocimiento que me ha venido por escuchar a alguien, ¿vale? Pues digo, vale, está la posibilidad de no usarlo como chupete, pero eso no es suficiente. Tiene que haber algo así como una asimilación, que es el siguiente paso de la bola. Te sales, cuando asimilas un nuevo conocimiento, una nueva tradición, te sales del pozo de potencial. Entonces ahí lo que ocurre es que uno interpreta con su propia cosmovisión, por así decir, ese nuevo conocimiento, lo asimila, lo hace suyo. Y ve que además es una forma que de alguna manera le va a dar otra perspectiva de la vida, otra cosa, ¿no? Bien. Pero hasta que uno de alguna forma no lo mete en una agenda, lo incorpora en su día a día, ese nuevo pozo de potencial, esa nueva tradición, esa nueva forma de pensar o ese nuevo comportamiento, no se va a dar. Puede ser un día después de ver una conferencia o de leer un libro que se te ocurra hacer una nueva conducta, pero si mañana no se da, vas a volver a tu pozo de potencial tradicional, a tu tradición anterior. Hace falta, por lo tanto, una repetición para poder forjar otro pozo de potencial. Y normalmente, cuando tú estás 7 días, aparece algo en el entorno. Por ejemplo, tu niña pequeña se pone malita. Tú has empezado a correr todas las mañanas. Él corre. Además, le estoy tocando la pierna y tiene una pierna fornida.
em, estoico. Y, y de repente tu hija se pone mala. Entonces, joder, ese nuevo pocito de potencial que has hecho se va a la mierda. Ujú. Y vuelves a tu pozo de potencial anterior. Entonces, normalmente eso lo tomamos como un fracaso. Y no. Es que es la biología. Es que es lo normal que pase. Por lo tanto, tienes que aprender a volver a subir la bola. Uno se puede sentir realmente como en el libro este de Camus, cuando hablaba El mito de Sísifo. de Sísifo elevando la pelota, pero no es así. Es decir, cada vez que vuelvas a elevar la pelota y vuelvas a repetir la acción, se va a ir profundizando esa nueva tradición. Y llega un momento en que esa nueva tradición se convierte trágicamente en la nueva automatización. Ujú. Entonces, una forma de pensar ya se convierte como algo por defecto. Una nueva tradición como hacer deporte se convierte como algo por defecto y te va a pedir el cuerpo hacerlo. Y para seguir potenciando la libertad, probablemente a lo mejor tienes que hacer otros pozos de potencial. Pero eso nos puede llevar, y ese es el arma de doble filo, a una escalada de desarrollo personal, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a poder cambiar, ¿no? Esto es la reflexión que te planteo, Juan Cristóbal. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? El tema del desarrollo personal también, al final, eso que decimos siempre, el hasta cuándo, no lo tengo claro. Porque uno, cuando lee por ahí o escucha o tal, parece que nunca es suficiente, ¿no? Y al final, esta idea también puede traer ciertas ansiedades o ciertos estreses o ciertos... Incluso te diría que en el mundo de los hábitos, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto, si uno intenta incorporar demasiado a la vez, incluso se puede estresar más cuando no es capaz de implementar algo de esto en su vida. Por ejemplo, a mí me gusta el tema este de las morning routines, que son tan famosas en Estados Unidos, ¿no? Joder, unas morning routines son 5 horas, tío, ¿no? Antes de ponerte a trabajar. Tengo que levantarme, meditar, tengo que beber mi vaso de agua, tengo que hacer mi diario, tengo que salir a correr, tengo que hacer no sé qué, y luego ya me pongo. Pero yo creo que esas personas no tienen hijos, ¿o qué? No me O jodas. sea, mi morning routine es levantarme a las 5:30 y aguantar hasta que mi mujer se levante a las 7 con mi hija. Claro. Esa es mi morning routine ahora. Pero este tema de no eres suficiente tal como eres y siempre tienes que estar mejorando, yo creo que es la gran inflación que hablamos antes del desarrollo personal. Yo te voy a decir una cosa muy interesante, Pepe, y me encanta además ese punto de vista, y es la clave de entender la inflación es que parte de un sentimiento de carencia, Justo. de una incompletitud, y entonces uno la intenta rellenar y rellenar y rellenar y es un pozo sin fondo, coño, porque no solamente es el desarrollo, hay otra cosa, hay algo más. Es decir, Krishnamurti, que Javier lo está empezando a leer, un tipo muy, muy interesante, ¿no? Habla de que normalmente intentamos rellenar ese vacío profundo a través de muchas cosas, siempre más, siempre más, siempre más. Pero uno no se conoce hasta que no da la vuelta y comienza a observar qué es ese vacío profundo, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, volvemos a lo mismo de antes. Al final es el siempre más porque lo que tengo aquí ahora no es suficiente. Entonces, en este mundo también del desarrollo personal, piensas que... y esto también lo digo mucho a la gente, me preguntan siempre, Pepe, ya me he leído este libro de estoicismo, ahora dime cuál me leo más. Y digo yo, pero ya sabes practicar todos los que has leído. Te lo sabes ya bien. Digo, porque si te lees 200, lo que importa es la práctica, no importa que te estés leyendo un libro y otro y otro y otro, porque libros hay infinitos. Mira, mi editor me dijo que en España se publican 80.000 libros al año. No te va a dar tiempo. En una vida, Oliver Burkeman dice que tenemos unas 4.000 semanas de media. Sin contar que eres bebé, imagínate que te lees un libro a la semana, te vas a leer 4.000 libros. Te van a faltar, cada año sean 80.000 en España. O sea, nunca va a ser suficiente, nunca vas a llegar a todo. Tienes que aprender a conformarte con lo que tienes. Entonces, yo creo que la idea es empezar a, punto número, aceptar quién eres, aceptar tu finitud, aceptar que hay cosas que no puedes cambiar
aceptar, uno, que ya es suficiente y que es normal que quieras progresar, ¿no? Decíamos antes que la humanidad busca el progreso. Al final, si estamos aquí es porque los seres humanos no nos hemos conformado y hemos estado buscando cómo mejorar en todos los aspectos, ¿no? La humanidad y la vida. Sí, la vida, claro. Al final es desarrollo, crecimiento. Pero llega un momento en que eso puede ser nocivo e incluso perjudicial, porque al final, si siempre estás buscando crecer a toda costa cualquier cosa, no te paras a pensar si a lo mejor ya eres suficiente para ti. A mí me gusta esta idea, me gusta estudiar las etimologías de las palabras y en latín satisfecho significa suficientemente bien hecho. Entonces, a mí me gusta mucho cambiarla cuando a veces me pregunta la gente así que me conoce de confianza, me dicen, ¿cómo estás? Y digo, satisfecho. Porque no hace falta estar siempre pletórico o siempre pleno, sino satisfecho. Estoy bien como estoy. No hace falta siempre estar buscando el next shiny object. Que eso también se aplica adentro de uno mismo. Yo entiendo que, como te decía, entiendo que queremos progresar y que queremos ser pues, mejores padres, mejores madres, mejores profesionales, mejores personas y tal. Pero también cabe plantearse hasta qué punto tienes que estar viviendo así siempre. Y como te he dicho antes, me gusta cambiar la palabra, el orden de las palabras, y en vez de cambiarlo de intenta ser tu mejor versión, intenta ser a lo mejor una versión mejor, en vez de tu mejor versión. Esto me lo compro como lo estoy diciendo a los programas informáticos, que siempre sacan el 1.1, luego el 2.0, luego tal, pero no están buscando el mejor, claro. Claro. Entonces sí, tiene sentido progresar, pero también pregúntate si en ciertas áreas de tu vida ya estás suficientemente bien y satisfecho, porque si no, creo que la información también es una forma de consumismo. No solo cuando pensamos en consumismo pensamos en ropa, en zapatillas, en cosas, ¿no? En micrófonos, en tal. Pero también un poco en información. Y al final yo creo que si no te paras un poco a pensar dónde estás y ya, como decíamos antes, a conocernos, a ver, a lo mejor ya estás bien en muchas cosas y eres tú un poco quien te está contando la historia que no es suficiente porque te están diciendo por otro lado que tienes que hacer esto, ¿no? El estoicismo también va un poco por ahí. Al final, los estoicos hablan de actuar con virtud y de intentar actuar lo mejor que sepas, pero a mí me gusta esto, lo mejor que sepas con lo que tienes allá donde estás. Es decir, ahora mismo yo estoy explicando todo esto lo mejor que sé. Y no estoy pensando en si tengo que mejorar esta versión eternamente, sino, joder, yo creo que ya lo estoy contando bien como para estar siempre pensando, tendré que mejorar esto y esto y esto siempre, ¿no? El discurso, pues más o menos ya lo tengo estructurado, pensado y sobre todo practicado. No estoy siempre pensando en cómo mejorar las cosas, no siempre. Creo que ahí llega un momento en que no tiene sentido. Hay que saber conformarse y saber estar satisfecho con lo suficiente. Que creo que también es una gran paradoja del ser humano, ¿no? No sabemos conformarnos. Y si tú tuvieras que hacer un curso de estoicismo, ¿cómo lo harías? Pues lo haría muy práctico. Pero lo haría muy práctico por esto, porque al final a mí me gusta mucho. Estoy intentando repasar mi nivel de griego, ¿no? Porque yo aprendí griego y latín en el instituto, pero ya se me olvidó. Pero hay diferencia entre el conocimiento y el saber. Tú puedes conocer una cosa, pero no saberla. Yo puedo conocer el cerebro, pero no sé bien cómo funciona, o no sé bien, muchos no, pero bueno, yo puedo saber lo que es, puedo conocer lo que es lo que es el deporte tal, pero no saber practicarlo. Al mismo tiempo, los estoicos hablan y los griegos hablan de varios tipos de conocimiento. Uno estaba el conocimiento de episteme, que es este conocimiento de cómo sé que las cosas son así. Luego está el conocimiento tecné, que es el conocimiento técnico, que es yo sé exactamente cómo está construido un puente. Luego está la sofía, que ahí ya es la sabiduría, ¿no? Es filosofía, el amor por la sabiduría. Pero luego estaba la frónesis, que es el que hablan los estoicos, que es esa sabiduría práctica, que es saber coger ese episteme, saber coger ese tecné, saber coger esa sabiduría para ponerla en práctica para vivir mejor. Entonces yo, si tuviera que hacer un curso de cualquier cosa, siempre intento eso. Es decir, vale, a mí me vais a dar teoría y me vais a dar práctica. Porque la teoría la puedes leer en cualquier lado. En los libros, ChatGPT, Google, tal. Pero esa frónesis, ese saber incorporarlo a tu vida de manera práctica, no se enseña bien. Y ahí es como yo buscaría un curso de estoicismo. Un curso que se enseñe, pero sobre todo a practicarlo. Porque al final yo te puedo dar 30.000 manuales de fútbol. Y te puedo dar las teorías de cuánto mide un campo y cómo hincha una pelota y cómo golpearla y tal, pero al final tienes que salir tú a jugar, si no, no vas a aprender. ¿Qué pilares ves que son los más básicos si una persona quisiera comenzar a estudiar? ¿Qué pilares son los más básicos? ¿O va por autores la cosa?
Bueno, yo siempre he pensado que es interesante empezar por autores modernos y luego irse a los clásicos, pero una vez te has leído ya 1, 2, 3 autores modernos, no tienes que leerte 200 autores modernos, porque van a decir todos más o menos lo mismo. Es como mindfulness, ¿no? Que lees el primer Claro. libro y te lees todos los demás. Claro, eso me pasa a mí con Mindfulness. Yo he leído a uno y digo, pues sí es lo mismo, al final. Y esto es un poco igual, pero siempre estamos buscando, como te digo, el siguiente libro. Y decía, mira, tengo en mi estantería 20 libros de estoicismo. Ya, pero ¿sabes practicarlo? Cuando tu hija se despierta a las 5 de la mañana, ¿sabes mantener la calma? O cuando te estás dando cuenta que estás ansioso porque no te está saliendo algo y te quieres ir a Amazon a comprarte algo, sabes controlarte, sabes gestionarte. Eso es lo interesante, ¿no? Y yo, esos pilares para mí son... bueno, vamos a ir de teoría y práctica, por supuesto. Al final siempre te digo también que esto es como un coche. Tienes que saber cierta teoría, obviamente. Porque si yo te doy un coche y no sabes lo que son las señales, ni el embrague, ni tal, pero luego es conducir y conducir y conducir. Entonces esos pilares para mí siempre me gusta dividirlo por días, porque al final una vida es como muy obtusa, muy abstracta, pero un día para mí siempre tiene que incluir una parte de reflexión. A mí me gusta también meter meditaciones guiadas, ¿no? Porque yo pienso de igual, los estoicos que sepamos a lo mejor no meditaban, como la tradición budista, pero creo que es muy interesante incorporarlo hoy en día porque sabemos que tiene muchos beneficios, sobre todo a la hora de cuestionar los pensamientos o saber qué estás pensando, ¿no? Saber cómo te relacionas con la realidad. Entonces para mí los pilares básicos son: uno, aprender a diferenciar lo que está bajo tu control de lo que no, que es fundamental. Siempre es verdad que habrá cosas hasta bajo nuestro control hasta cierto punto. Hay otras cosas que por supuesto no están bajo tu control, pero tienes que aprender un poco a diferenciarlas y a actuar conforme a eso. Otro pilar es, como he dicho antes, encontrar momentos de soledad o de quietud en el día a día para reflexionar, para leer, para estudiar, para estar sereno. También me gusta esta idea de pensar en la muerte a diario. Creo que es un pilar básico, porque todos nos vamos a morir, todos. Entonces tener esa finitud ahí, en un punto que no sabemos si está aquí o si está allí, es fundamental para intentar vivir un poco con más sentido. Y luego el tema de las virtudes, actuar conforme a esas virtudes. Es una guía ética interesantísima. A mí me gusta mucho, por ejemplo, uno de los libros modernos de William B. Irvine, que se llama El arte de la buena vida. Lo entrevisté y en el podcast, él me decía: una filosofía de vida, que es el estoicismo, se compone de una meta y prácticas para llegar a esa meta. Estrategias para llegar a esa meta. Entonces, una vez tienes clara la meta, que en el estoicismo puede ser la tranquilidad, la ataraxia o la felicidad eudaimónica que hablábamos, hay cosas que te van a dar puntos para llegar ahí y cosas que te la van a restar. ¿Cómo puedes llegar a esa tranquilidad, por ejemplo? Pues haciendo actividades que te den puntos. ¿Qué actividades te dan puntos? Pues sentarte a meditar, sentarte a reflexionar, sentarte a estar tranquilo sin hacer nada. ¿Qué actividades te la restan? Te restan puntos de esa ataraxia, de esa meta en la vida. Pues estar comparándote con los demás, estar siempre estresado, estar ansioso, estar siempre comprando, estar muy agitado, estar siempre haciendo cosas, siempre más. Esas son cosas que te quitan puntos. Entonces al final eso se puede aplicar a todo, al deporte, al mindfulness, a lo que quieras. Y yo creo que esos son los pilares básicos, ¿eh? Estar ahí practicando esto un poquito todos los días. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Roslin ZM, si puedes un poco comentar la pregunta que he dicho. No tengo micrófono. Vale. Roslin ZM pregunta: ¿qué sucedería si entramos en todo momento la vida actual? Vale. Habla sobre la pregunta, sobre cómo, o sea, si es posible estar siempre con una conciencia presente o simplemente nos deberíamos de conformar con utilizarlo como una herramienta, ¿no? Bueno, mi perspectiva es que es imposible tener siempre una conciencia presente y voluntaria y necesario también, porque por ejemplo, cuando duermes, que también estás viviendo, no hay conciencia, no hay nada de voluntad, ¿no? Y es muy necesario dormir, con lo cual realmente es así. Y durante el día, en el día de la vigilia, hay muchos procesos que se producen de forma automática y siempre tienen que ser así, porque imagínate tener que controlar voluntariamente el movimiento que haces para llegar al coche, ¿no?
Ahora, ¿se puede ser consciente de todo ese movimiento para llegar al coche? Pues se puede ser algo consciente, pero existe un proceso en nuestras mentes que se llama el pensamiento espontáneo, que es del todo natural. Es decir, mi punto de vista, y aquí es mi punto de vista, si la naturaleza ha invertido tanta energía en el hecho de generar cerebros que tengan esa capacidad de pensar espontáneamente, como los nuestros, de proyectar, de pensar en el pasado, yo creo que es por algo. Y digamos, lo que verdaderamente no es saludable es cuando hay una hiperactivación en esa red por defecto cerebral que nos hace estar constantemente pensando, y además no solamente pensando, sino pensando de una manera obsesiva, martilleante, lo que normalmente en psicología se llama rumiación. Entonces, lo que puede ser mindfulness es al final mindfulness es una forma de prestar atención en el momento presente con atención, que se separa de una manera, digamos, involuntaria, como puede ser el hecho de que nuestra atención vaya de aquí para allá, que te aporta una capa de libertad. Pero siempre esa atención, aunque tú no quieras, va a ser parpadeante. Es decir, vas a tenerla en ciertos momentos en el día, pero va a estar interrumpida por momentos de pensamiento espontáneo. Y es así. Es decir, nosotros hemos medido a personas dentro de nuestra... con las tecnologías que hemos utilizado, con magnetoencefalografía, por ejemplo, y te puedo decir que incluso meditadores de muy largo recorrido, cuando los metías ahí, les decías que no hicieran nada, su red por defecto estaba activa. Es verdad que estaba menos activa que una persona, digamos, que no haya meditado tanto, pero sigue con actividad, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ver la atención plena como el principio, finalmente, de la posibilidad libre que tenemos los seres humanos. Y es decir, tenemos una capa de libertad, como antes decía, tenemos la posibilidad de cambiar una forma de pensar, tenemos la posibilidad de ser conscientes de lo que hacemos, y se trata de ir incluyendo ese hábito de estar presentes, y va a ser de forma parpadeante en el día a día, en las cosas que hacemos. Y eso no solamente involucra, ¿cómo decir?, estar presente como una manera de concentrarse, no sé, con una expresión rara, cuando uno se concentra en un objeto. No es eso, es estar más despierto a las cosas que pasan, es tener una mirada más, ¿cómo decir?, entrenada. Y cuando digo mirada hablo de forma metafórica. Tener más granularidad en la mirada, es decir, ver y no solamente quedarte con lo que ya sabes de lo que ves de la persona que estás viendo, sino detallar más lo que ves, profundizar más en la experiencia, ¿no? Y eso es un proceso que se da, yo no sé si lo llamaría herramienta, porque tiene ese punto utilitarista, pero que puede estar bien, sino más bien yo le llamaría un estilo cognitivo, ¿sabes? Es decir, el incorporar un estilo en el que uno más habitualmente tenga esos momentos de estar más despierto y no estar tan en automático. Eso es lo que yo te diría. Sí, yo te quería preguntar a ti, porque esto, me acuerdo que te pasé un artículo de una chica que es una referencia en neurociencia mundial, una chica, no sé si americana o de estas veces que hablábamos, que decías, nos compartíamos cosas. Un artículo que te envié de una aplicación que se llama 10% Happier, hablaba esta chica de que la distracción también es una necesidad evolutiva, en el sentido de que estar alerta y distraerte para ver si vienen depredadores, y cuando a lo mejor tú estás cazando no te puedes fijar en algo concretamente durante 3 horas sin despistarte porque podían venir y comerte, ¿no? Entonces ella explicaba, no sé si esto es verdad, no te pregunto, que la distracción surgía como una necesidad de estar atento para no ser comido. Totalmente. O sea que es normal tener distracciones. Totalmente. De hecho, ves herbívoros. Los herbívoros, tipo una liebre, está comiendo en lo que coma. Y las liebres tienen que tener una red de saliencia, que es aquellas zonas cerebrales, es amígdala, cortes cingulado anterior y insular, que se activan ante
un estímulo en el ambiente que adaptativamente sea más interesante que aquello en lo que estabas concentrado. Por ejemplo, un ruido. Entonces la liebre da la vuelta y ve si es un depredador o no. Y eso le salva la vida, Claro, obviamente. justo. Eso es así en humanos y en liebres y en cualquier animal. Eso se llama redesaliencia y es lo que desconecta, digamos, aquella acción en la que estaba involucrada el cerebro para atencionalmente pasar a otro foco que es más, digamos, importante a nivel adaptativo, ¿no? Entonces, esto es algo que obviamente es necesario. Y la cuestión, siempre yo creo que en la naturaleza hay muchas curvas de Gauss. Y va a haber, y en la filosofía también, y va a haber un término medio que sea saludable, con una cierta, obviamente, holgura. Claro. Pero la hiperactividad no va a ser adaptativa, claramente. Nosotros vemos, y esto se ve también en la literatura científica, que las personas que tienen mucha saliencia, es decir, que están constantemente como disturbando su propia atención por los estímulos constantes que aparecen en una sala, suelen ser personas que reportan tener más ansiedad. También personas que tienen una hiperactividad en la red por defecto, es decir, que piensan constantemente, ¿no? Pero eso no quiere decir que pensar sea malo o que tener esta red sea malo. Claro. Es decir, todo lo contrario, está ahí por algo y es un recurso adaptativo. La ventaja de los seres humanos es que no solamente podemos fomentar el volumen de nuestro bíceps braquial, sino también de ciertas estructuras que regulan, por ejemplo, cortes prefrontal dorsolateral, que regulan la activación de esta saliencia o también de la red por defecto. Y eso es maravilloso porque nos permiten tener otro estilo cognitivo que nos permita vivir mejor. Qué bueno. Es lo mismo que al final esta campana de Gauss en la filosofía es lo mismo que estabas diciendo cuando Aristóteles habla del justo medio, que es la idea de vale, aquí está la virtud, que es algo subjetivo, que puedes decir, vale, para mí es una cosa, para mí es otra, pero al final ser bueno es más o menos lo parecido para todo el mundo, con unos grados para uno, otros grados para otro, pero ser malo es ser de la campana de Gauss y ser excesivamente bueno en el sentido de que todo se pone a aprovechar de ti también se sale de la campana de Gauss. Y cuando hablaba Aristóteles de virtudes, vale, ese punto medio, o vamos a llamarlo, me gusta mucho, el centro de la campana de Gauss, ahí es donde debes centrar tus comportamientos, por ejemplo. Y con el tema de la hormesis que hablábamos antes, igual. Justo en el medio es donde tienes que aplicar esos estresores. Si te quedas corto no se ven los efectos y si te pasas, pues la lías. Exactamente. Se nos está haciendo la hora, Pepe, y yo quería deciros a todos que a partir de febrero, y también por mi invitación, y estoy encantado de que hayas aceptado, Pepe está dirigiendo una formación en Iracara en la que ha puesto todo su conocimiento. Yo estoy siendo testigo de cómo la está haciendo y os puedo garantizar que los guiones de los libros ocupan más que su nuevo libro. ¿Sí o no? Es así. Es así. Y es un material de mucha calidad y en la que también yo voy a participar de forma un poco más satélite, aportando alguna cosita en relación a, bueno, pues modelos psicobiológicos que puedan aportar a todo el legado de la tradición estoica. Una formación de 8 semanas en la que hay una parte práctica fundamental, ya nos lo has dicho, y una parte teórica también potente y que tiene como sentido pues cumplir aquello que ofrecían los estoicos, ¿no? Y es un marco para aprender sobre uno mismo, pero también para llevarlo a la práctica del día a día. Y quizás para terminar, a mí me encantaría al menos que Javier nos diera alguna preguntita del público y con eso consolidamos y cerramos el círculo. Estaba sobre el tema de distracción. Por eso podemos. Exactamente. El tema de la distracción tiene muchas aristas.
hemos hablado un montón tú y yo del tema de la distracción. Por un lado, es efectivamente la posibilidad que nos da esa parte automática, la que nos brinda el hecho de que podamos estar hablando con una persona sobre un tema súper importante mientras estamos conduciendo. Porque el conducir se ha convertido en algo por defecto automático, que no necesita pasar digamos, por zonas ejecutivas, conscientes y voluntarias que gastan mucha energía. Pero por otro lado también las distracciones, es decir, el hecho de que uno esté orientado en una tarea y se genere una distracción, también es, por así decir, se produce un efecto paradójico en el cerebro, y es el cerebro estaba en un modo de acción, tiene que suspender ese modo para entrar en otro modo de acción. Yo estoy escribiendo un guión para el nuevo curso de estoicismo y me aparece una notificación. Entonces dejo de hacer aquello en lo que estaba focalizado para ver la distracción. Si bien eso a primera hora del día lo puedes gestionar perfectamente, tenemos mucha capacidad de cambio. El volumen de tus recursos cognitivos, y esto es una visión también, yo sé que hay muchas, para mí el volumen de recursos cognitivos es limitado. Es decir, que tú te levantas con 1 litro y a lo mejor a las 11 de la mañana pues ya te has cargado 75 centilitros. Claro. Y te queda poquito. Y luego encima te tomas, pues eso, el cocido madrileño con postre, copa y puro, y de repente ya la has cagado, ya no tienes recursos cognitivos. Entonces ya no vas a poder gestionar también las distracciones. La distracción se gestiona mal porque es como una pizarra que vamos constantemente, el cerebro, la memoria de trabajo específicamente, es como una pizarra que vamos constantemente pintando y borrando, pintando y borrando. Y al final se produce un manchón en la pizarra. Y es por eso que poco a poco a lo largo del día vamos perdiendo esa capacidad también de gestionar distracción. Yo lo que haría es eliminar al máximo las distracciones. Las notificaciones 0, por ejemplo. E intentar también tener momentos, entornos protegidos si uno tiene que trabajar en algo en el que no sea molestado. Al menos 2-3 horas, ¿no? Esto es una idea del trabajo de Deep Work. De Cal Newport. De Cal Newport, exactamente. Pero es tal cual, o sea, es muy bio-inspirada porque realmente tenemos recursos muy limitados. Tenemos recursos limitados en la inhibición también. Y el hecho de que constantemente te estén dando estímulos a veces de notificaciones, que es como comida barata, es como si uno paseara por la calle con bandejas de pasteles. Y claro, la inhibición tiene un límite, de verdad. Es que es así. Puedes pasar por 5 o 6 bandejas, pero la sexta ya no puedes tal. Y entonces el tema de la distracción ahí está, a mi juicio, minando nuestra capacidad atencional. Y en un librín que me pasaron muy bonito de un periodista que va sobre la atención, ponía creo que es el poder de la atención no me acuerdo. Ponía un ejemplo muy bonito. Johan Hari se llama el autor. Ponía un ejemplo muy bonito y es el no tener atención es como conducir un coche con los cristales completamente sucios por el polvo. O sea, da igual donde vayas, te la vas a pegar. Entonces, ahí el tema de la distracción creo que es súper importante de manejarlo bien porque no sabemos, realmente no tenemos idea de dónde nos va a llevar este entorno altamente ruidoso a nivel de notificaciones. ¿Tú qué piensas? Yo pienso además que la atención es clave para regularte, ¿no? Emocionalmente. Mira, y esto me ha pasado dos mañanas seguidas, ¿no? Como sabes, nuestra hija duerme poco y un día me levanté con ella y yo había dejado la noche anterior el móvil en la mesa y eran las 5:30 de la mañana y que te levantas con sueño, malhumorado, poco descansado, preguntándote si algún día va a dormir y estás un poco ahí intenso, ¿no? Y recurrí al móvil. Estuve con ella en el salón, pero recurrí al móvil porque lo tenía cerca, no había barrera de entrada, estaba encima cansado, yo creo que mis reservas de ese día estaban al 10. Nada más levantarme. Y estuve malhumorado y peor mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Te puedo decir que hasta media mañana, por lo menos.
Luego otro día me levanté. Como me había pasado eso, tuve la frialdad por la noche. Nos comprometimos mi mujer y yo a hacerlo y dejamos por la noche los móviles en otra habitación en vez de en el salón, porque sabemos que nos vamos a levantar al salón y que va a estar ahí. Me volví a levantar a las 5:30 de la mañana, me volví a levantar malhumorado, me volví a levantar con sueño y dejé a mi hija en el salón, estaba con ella, pero me puse a no hacer nada. Y si bien mi discurso interior era muy parecido, cuando madre mía, ¿cuándo va a dormir? Yo que estoy reventado con todo lo que tengo que hacer. Me vino una frase de Marco Aurelio. Te lo juro, ¿eh? Y hay una frase de Marco Aurelio que tiene en el libro 8.35. Es que me lo sé. Es un friki. Es un friki. Que dice, pero es que es muy ilustrativa. Dice, si lo piensas bien es verdad. Dice, cuando te sientas así demasiado agitado, pregúntate, ¿qué hay de insoportable y de intolerable en todo esto? Y te avergonzarás al instante. Entonces yo pensé, si hubiera estado con el móvil no se me ocurría. Pero como no estaba con el móvil, estaba mind wandering, no estaba tampoco centrado en la respiración ni nada, pero estaba más presente, me vino esa frase y dije, ¿qué hay de insoportable aquí? Y dije, no hay nada. O sea, realmente preferiría estar en la cama durmiendo calentito, pero joder, estoy aquí con un café, estoy aquí con mi hija, estoy aquí en la temperatura ambiente bien. ¿Qué hay de esto de insoportable? Y se me pasó, tío. Y me puse a jugar con ella y no te voy a decir que fue el día más feliz de mi vida, pero me regulé mucho mejor. Entonces al final yo creo que, aparte de... Esto es otra práctica que veremos en el curso, que es aprender frases máximas de los estoicos, repetírtelas para que luego te vengan en esos momentos, que es lo que ellos aconsejaban. Es que de verdad pasa cuando llegas a una práctica y cuando... Por eso Pierre Hadot, que es un autor, él describía el estoicismo como el arte de dominar el discurso interior. Me parece la definición más brillante que he visto. Entonces cuando tú te está pasando la misma situación, me estaba ocurriendo, había dormido igual de poco, con el móvil estuve así, pero cuando no usé el móvil y tuve la frialdad de por la noche anterior y venía esa frase de Marco Aurelio y dije, joder, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Es esa regulación de lo que decíamos antes en el mundo moderno. Seguramente en la antigüedad estarían súper preocupados por si venía un depredador. A mí no me iba a pasar nada ahí. Pero tu cerebro sí que lo está interpretando igual. Madre mía, esto me va a morir aquí de sueño. No, no te pasa nada. Muchísimas gracias, a Pepe. ti. O sea, Gracias a ti. Qué grande eres. Bueno, me ha encantado, obviamente, el diálogo contigo. Espero que hayáis estado ahí disfrutando. Yo ahora me voy a leer todas las preguntas que habéis hecho. No hemos podido, obviamente, resolver todas. Os agradezco muchísimo el que hayáis estado ahí. Te agradezco a ti también, Javi. Has estado aquí al pie del cañón y os mando un abrazo enorme allá donde estéis. Muchas gracias, Gustavo. Y gracias, Javier. Y a todo el mundo que ha venido, claro. Gracias.